Hola, jóvenes, buenas tardes. Me indican si me escuchan, por favor. Sí. Hola, hola. Sí, doctora, sí la escuchamos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a la clase correspondiente a inflamación crónica, la segunda parte, solo que me dicen si por favor se les está compartiendo la presentación de PowerPoint en pantalla completa, porfa. En pantalla completa no, doctora. Sí se ve en pantalla completa, ¿verdad? Hola. No, en No, pantalla. aún no. Aún no. Ok, bueno, vamos a esperar un segundito porque sí ya la puse yo en pantalla completa. Vamos a esperar un ratito. Ay, disculpen por el ruido que se oye en el fondo, pero como aquí están construyendo en la universidad, entonces hay un poquito de ruido. Bueno, creo que esto no agarra la pantalla completa, lo vamos a poner en pantalla normal, ni modo, pero se alcanza a ver bien, ¿verdad? Se alcanza a ver bien la pantalla en esquema. Sí, vaya. Bueno, lo vamos a hacer así, ni modo, porque no carga la otra parte. Bueno, vamos a establecer los objetivos de esta clase, que son básicamente los mismos que la parte 1. Está a comprender el concepto de la respuesta inflamatoria crónica, los tipos de celulares implicados y los hallazgos histológicos, por supuesto. Solo voy a hacer una pausa y les voy a pedir que desactiven sus micrófonos. Hasta el botellito. Siento que ando yo allí de donde fue la danza. Para que no me mire tan porque es que yo así. Vale, les voy a pedir por favor que desactiven sus micrófonos. Yo acabo de desactivar aquí el micrófono de una alumna, ¿verdad? Pero sí les pido que por favor tengan cuidado de desactivar sus micrófonos porque si no, no nos escuchamos. Vale. Bueno, los objetivos, dijimos el segundo objetivo es desarrollar la capacidad de realizar una correlación clínico-patológica. Vaya, jóvenes, por segunda ocasión les pido que por favor desactiven sus micrófonos, ¿verdad? Si no, no les puedo dar la clase porque no me escucho y soy un montón de ruido. Voy a revisar que todos estén apagados y el que esté activado lo voy a desactivar porque si no, no se puede. Bueno, yo creo que sí ya. Bueno, la primera parte de la clase corresponde a algo bastante importante que se llama control de la proliferación celular y crecimiento celular normal. Con esto quiero hacer una remembranza a una parte del laboratorio de esta semana que corresponde, por ejemplo, a algo que se llama regeneración del tejido. Recuerden ustedes que no todos los tejidos se pueden regenerar y volver a crecer. Entonces ahora vamos a ver de qué depende exactamente esa capacidad. En la imagen que se ve ahorita está ahí ejemplificado el ciclo celular. El ciclo celular es aquel por el cual se regula la proliferación o replicación celular por medio de la mitosis. El ciclo celular consta de diferentes fases. La fase G0, no sé si ven el cursor, honestamente, yo creo que sí. La fase G0, que es donde tengo el cursor, es cuando la célula está dormida, está en reposo, no ha entrado aún al ciclo celular. Por eso es que sale aquí en el dibujito, la célula sale afuera del ciclo celular. Dependiendo de diferentes estímulos que la célula y el tejido reciban, va a pasar a la fase G1 del ciclo celular. Aquí ya entró al ciclo celular, ahí donde está la flechita verde, y esta fase del ciclo celular se caracteriza porque la célula se duplica en tamaño y aumenta el número de organelas, enzimas y otras moléculas intracelulares. Todo esto lo hace a modo de preparación para después, al final, replicarse o dividirse. Después de la fase 1 o G1 pasa a la fase S, donde está aquí la flechita roja. Aquí en la fase S ustedes ven que el dibujito de la célula está un poquito más grande, el núcleo, ¿verdad? Ejemplificando que ya superó la fase G1. Y aquí lo que sucede es que hay una duplicación de la información del ADN y por supuesto todas las proteínas asociadas a la misma. Después de que ya se duplicó el ADN en la fase S y ya duplicó su tamaño la célula en la fase G1,
va a pasar a la fase G2, que es donde está la flechita anaranjada. Vemos en el dibujito una célula grande, casi el doble del tamaño de donde inició. Y esta fase G2 se caracteriza porque la célula empieza a prepararse para la división celular. Lo que sucede aquí es los cromosomas comienzan a condensarse en cada uno de los polos de la célula. Recordarán ustedes que en clases de biología básica podemos estudiar esto, ¿verdad? Que la cromatina, o los cromosomas, mejor dicho, se condensan en los polos o a los lados de la célula, dejando una mitad del cromosoma a un lado y la otra mitad del cromosoma al otro lado. Luego de la fase G2 pasa a la fase M o la fase de mitosis, que es la flecha amarillita, en la cual ustedes ven que la célula se separa en dos células iguales, como que fueran hijitas de la célula original. Entonces, esto es básicamente, en palabras bien sencillas, porque por supuesto esto lleva un ciclo bioquímico impresionante, ¿verdad? En lo que consiste el ciclo celular. Y quiero que esto lo tengan bastante en cuenta para cuando veamos los tipos de tejidos, ¿verdad? Según su capacidad replicativa, según el ciclo celular. Bueno, se dice que la regeneración de las células y los tejidos lesionados implica proliferación celular promovida por factores de crecimiento. Pero ojo, esta proliferación celular depende de si la célula es capaz de entrar al ciclo celular activo o si solo permanece en la fase G0, que es la célula dormidita. Durante la reparación tisular proliferan distintos tipos de células y la capacidad de los tejidos para repararse a sí mismos está determinada, por lo menos en parte, a su capacidad regenerativa intrínseca. ¿Qué significa esto? Que no todos los tejidos son capaces de replicarse. Y ustedes creo que ya se imaginarán algunos ejemplos. Por ejemplo, las neuronas no pueden replicarse, a diferencia, por ejemplo, de las células de la piel que están en constante renovación. Bueno, tenemos aquí este cuadrito que según su capacidad de regeneración intrínseca, que es lo que acabamos de mencionar, los tejidos se dividen en tres grandes grupos. Están los tejidos lábiles, están los tejidos estables y están los tejidos permanentes. Vamos a estudiar cada uno de ellos. De los tejidos lábiles, ¿qué podemos decir de los tejidos lábiles? Son aquellos que están en continua división, es decir, que están permanentemente activos en el ciclo celular. Nunca se salen del ciclo celular activo. Tengo la cámara tapada porque creo que me voy a iniciar así. Por favor, los micrófonos, chicos. Ya les dije, ¿verdad? Lo de los micrófonos, si no, no se puede. Aquí puedo ver yo quién tiene el micrófono activo y igual se lo puedo silenciar. Vale. Bueno, decíamos que las células de estos tejidos se destruyen y reponen de manera continua por maduración a partir de sus células madre que están siempre activas. Estas se pueden regenerar fácilmente después de la lesión en la medida que esté preservada la reserva de células madre. Es decir, que digamos hay una lesión lo suficientemente grande como para destruir cierta población de células madre, pero las que están en la periferia están conservadas, ellas pueden retomar el ciclo celular y empezar a proliferarse y suplir a las que acaban de morir. Entonces, tenemos algunos ejemplos aquí. Los tejidos lábiles por excelencia, en la imagen de arriba, la piel, ¿verdad? Todos sabemos que nuestra piel está en constante renovación, que es un ciclo que dura más o menos un mes en que viven las células de nuestra piel, ¿verdad? Las células de los queratinocitos. Otro ejemplo es el tejido hematopoyético que está en la médula ósea. Todas esas células hematopoyéticas que en algún momento darán origen a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, están en constante crecimiento y constante renovación en la médula ósea. Otro ejemplo son todos los órganos del tracto gastrointestinal, desde la mucosa oral hasta la mucosa anal, todo eso, el intestino delgado, colon, estómago, esófago, todo está en constante renovación porque son órganos que están cubiertos por células epiteliales que tienen un ciclo de renovación variable. Por ejemplo, las células del estómago, las células epiteliales del estómago se renuevan cada 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque están en un ambiente hostil que es bastante ácido, entonces ellas tienen que renovarse porque si no se van a dañar,
¿verdad? Es por ponerles un ejemplo. ¿Qué otros órganos son ejemplo de tejidos lábiles? Por ejemplo, el tejido endometrial dentro del útero. Como nosotros sabemos, ¿verdad? En el ciclo menstrual, esas células están constantemente naciendo y muriendo y se van renovando mensualmente. Lo mismo, por ejemplo, el epitelio vaginal o el epitelio de los genitales externos. Ahora, con los tejidos estables, que es el otro grupo de tejidos con capacidad regenerativa, aquí la diferencia es que las células de estos tejidos están en reposo, es decir, están dormidas en la fase G0 y presentan una mínima actividad proliferativa en estado normal. Lo interesante de este tipo de tejidos es que son capaces de dividirse únicamente en respuesta a lesión o pérdida de la masa tisular. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de los tejidos lábiles que constantemente se están renovando, haya o no haya lesión, porque es una renovación fisiológica y normal, en los tejidos estables, ellos normalmente están dormidos, pero si algo viene y lo daña, ¿verdad? Una lesión lo daña, ellos empiezan a replicarse, despiertan de la fase G0 y entran a la fase G1 del ciclo celular. Ahora, no significa que esta capacidad sea al 100% regenerativa, sino que es limitada tras una lesión. ¿Cuáles son los ejemplos de este tipo de tejidos estables? Bueno, el hígado, ¿verdad? Los hepatocitos tienen una capacidad regenerativa. Algunos libros hablan que puede llegar hasta el 90% de regeneración después, por ejemplo, de una cirugía, hepatectomía, ¿verdad? Que le quitan parte del hígado al paciente y solo le dejan un poquito. Pues esas células residuales que quedaron de ese poquito de la hepatectomía empiezan a crecer y pueden recuperarse hasta el 90% de la masa hepática. Es algo que es bastante increíble, ¿verdad? Pero sí es el cuerpo humano. Otros ejemplos son las células acinares del páncreas, que están también se mantienen estables en G0, pero ante la injuria pueden empezar a proliferarse. Y lo mismo que el tejido renal, hablando específicamente de los túbulos renales. Esos son ejemplos de tejidos estables. Ahora, con los tejidos permanentes, las células de estos tejidos están diferenciadas de manera terminal, es decir, que alcanzaron su madurez y no van a poder seguirse replicando porque ya se salieron totalmente del ciclo celular. Y estas no son proliferativas en la vida postnatal. Significa que solamente durante la embriogénesis se proliferaron y alcanzaron su estado de adultez terminal. Por lo tanto, las lesiones irreversibles en este tipo de tejidos, como su nombre lo dice, son irreversibles, no se puede deshacer y ocasionan una cicatriz, ¿verdad? Que se relaciona mucho con el tema de laboratorio de esta semana, ¿verdad? Que son las formaciones de cicatrices que ustedes ya saben cómo es que se forman. ¿Cuáles son ejemplos de este tipo de tejidos? Bueno, las neuronas, ¿verdad? Sabemos que las neuronas una vez se dañan y mueren, no hay forma en que puedan regenerarse, ni siquiera las neuronas que están alrededor de la lesión, ¿verdad? Si se perdió una neurona, se perdió. Lo mismo que las células cardíacas o los miocitos. Es por eso que, por ejemplo, los infartos agudos al miocardio dejan secuelas con grados variables de severidad, dependiendo qué tantos miocitos se hayan muerto. Esos son ejemplos. Entonces yo les traigo aquí un ejemplo de regeneración de tejidos estables, por ejemplo, la regeneración hepática. Ustedes habrán escuchado alguna vez una historia mitológica en la cual había un sujeto que se llamaba Prometeo, que un águila o un ave le estaba comiendo el hígado de manera constante por la eternidad. Pues esa era la forma de ejemplificar los médicos que tenían en ese entonces. El avance de la medicina era lo único que les permitía saber que el hígado se estaba regenerando. Y ellos lo sabían, solo que no sabían cómo explicarlo. Entonces lo volvieron una historia mitológica. Bueno, para llegar claramente al ejemplo, la regeneración hepática tiene lugar por medio de dos mecanismos principales. El primer mecanismo se llama proliferación de hepatocitos permanentes y el segundo mecanismo se llama repoblación a partir de células progenitoras. Para el ejemplo, vamos a ver el primer mecanismo que se llama proliferación de los hepatocitos. Recuerden que esto es un ejemplo nada más para que lo entendamos. Esa proliferación de los hepatocitos sucede después de una hepatectomía parcial. ¿Por qué podrían hacerle a un paciente una hepatectomía parcial?
por un cáncer en el hígado, ¿verdad? Por un hepatocarcinoma que esté destruyendo la mayor parte del parénquima hepático, entonces le quitan ese pedazo de hígado. Aquí está lo que yo les mencionaba, una resección de hasta el 90% del hígado puede ser corregida por proliferación de los hepatocitos que quedaron alrededor de la lesión. Ellos pueden venir y empezar a proliferar, entrar al ciclo celular activo y reponer gran parte de este tejido perdido. Esa proliferación de los hepatocitos es estimulada por las acciones combinadas de diferentes citocinas y factores de crecimiento polipeptídico. O sea, esto tiene un trasfondo altamente bioquímico y metabólico. Esta proliferación de hepatocitos se da en 3 diferentes fases. La primera fase se llama fase de sensibilización previa, en la cual hay un aumento de producción de citocinas por las células de Kupffer. Recordemos que las células de Kupffer son los macrófagos en el hígado, ¿verdad? Estas preparan a los hepatocitos para recibir las señales de los factores de crecimiento. Si ustedes se fijan, tiene mucho que ver la respuesta inflamatoria aguda y crónica en esta fase, ¿verdad? Porque está mediada por citocinas producidas por células de Kupffer. La segunda fase se llama fase de los factores de crecimiento. Aquí hay diferentes factores de crecimiento, son bastantes, ¿verdad? Son numerosos y estos estimulan a los hepatocitos para aumentar su metabolismo y que entren al ciclo celular. Una vez han sido sensibilizados en la fase previa por citocinas, aquí ya empiezan ellos a aceptar los factores de crecimiento y eso los activa para que entren al ciclo celular. La última fase se llama fase de terminación. Una vez los hepatocitos ya entraron al ciclo celular, se replicaron y empezaron a repoblar esa área donde se habían perdido los hepatocitos y ya terminaron de regenerar el tejido perdido, ellos vuelven a su estado de reposo, es decir, vuelven a G0, se apagan, se duermen y ya no se siguen proliferando. Ese era el primer mecanismo de regeneración hepática. El otro mecanismo era la regeneración hepática a partir de células progenitoras. Este mecanismo no está muy bien dilucidado ahorita científicamente. Se han hecho diferentes pruebas con ratones de laboratorio para lograr saber cómo es que esto sucede. Lo único que se ha logrado dilucidar es que en este tipo de regeneración se da en situaciones en que la capacidad proliferativa de los hepatocitos está sumamente deteriorada, por ejemplo, tras una lesión o hepatitis crónica. Entonces, ¿en qué se diferencia del mecanismo anterior? Bueno, se diferencia que en el mecanismo anterior se quitaba la parte enferma del hígado, pero quedaba la parte sana, ¿verdad? Solo se quita el cáncer, pero el resto del hígado estaba bien en teoría. Aquí en este mecanismo todo el hígado está dañado, todos los hepatocitos están dañados, pero se ha visto que tienen cierta capacidad regenerativa que no está científicamente dilucidada. Bueno, eso respecto a la regeneración. Ahora vamos a pasar a la parte de reparación por depósito de tejido conectivo, que se relaciona mucho y se los menciono nuevamente con la parte de laboratorio de esta semana, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar la otra. Tenemos que, cuando la reparación no puede realizarse solo mediante la regeneración, es decir, que cuando todo lo que yo les acabo de explicar no es suficiente para restituir la función de ese tejido que ha sido dañado, lo que hace el tejido es reponer las células lesionadas con tejido conectivo. ¿Qué significa eso? El cuerpo, de manera sabia, cuando ve que no puede reponer ese agujero que dejó la lesión, ¿verdad? Ese agujero que dejó el tejido muerto, que se llegaron a comer después los macrófagos, que eso es lo que hacen, quedó un hoyo así básicamente en el tejido. Entonces, bueno, como no lo puedo reponer, lo tengo que llenar con algo, ¿verdad? Entonces el cuerpo lo que hace es meterle tejido conectivo. Meterle tejido conectivo para que eso siga teniendo sostén y siga teniendo firmeza, aunque su función esté disminuida en cierto porcentaje. Ese depósito de tejido conectivo se conoce también como formación de cicatriz. Por lo tanto, la cicatriz, es verdad que todos tenemos una cicatriz en alguna parte del cuerpo, es realmente depósito de colágeno y tejido conectivo. Esta reparación por depósito de tejido conectivo también puede darse por combinación de células residuales, es decir, que quedaron algunas que todavía pueden entrar al ciclo celular, pero están ligeramente dañadas, y la misma formación de cicatriz o depósito de tejido conectivo.
Según diferentes estudios ultraestructurales, se ha visto que la reparación comienza en un plazo de 24 horas desde la lesión. Es sumamente rápido, ¿verdad? O sea, acaba de suceder la lesión y en las 24 horas el cuerpo ya se quiere empezar a reparar. Y aquí es donde se mezcla todos los hallazgos histológicos que ustedes han estudiado en clases anteriores de inflamación aguda con los hallazgos de la inflamación crónica, que fue lo que vimos, por ejemplo, en la clase pasada que yo les impartí. Entonces la reparación empieza rápido, el cuerpo no espera que pasen semanas para empezar a repararse, él a las 24 horas ya está iniciando todos los procesos químico-biológicos para empezar a repararse. Entonces, hablando de la cicatriz, tenemos que hay diferentes pasos para que se forme la cicatriz. No solamente es el depósito de tejido conectivo y ya, ¿verdad? Sino que hay diferentes pasos. Tenemos en primer lugar la angiogenia. ¿Qué es la angiogenia? Es la formación de nuevos vasos a partir de otros vasos sanguíneos preexistentes. No es igual, por ejemplo, a los vasos sanguíneos que se forman de novo, por ejemplo, en la embriogénesis, que ellos surgen de células madre y ellos surgen de novo. No, aquí la angiogenia surge de los vasos sanguíneos que han quedado viables alrededor de la lesión. Esa es la primera fase. La segunda fase es algo que se llama formación de tejido de granulación, que ya lo vamos a ver más adelante y ustedes lo van a comprender. Y la última fase es la remodelación del tejido conectivo, donde ahí sí definitivamente se deposita el colágeno. Vamos a revisar rápidamente algunas de ellas. Tenemos la angiogenia. Como les decía, la angiogenia es el desarrollo de nuevos vasos a partir de vasos existentes. Esta angiogenia es esencial para la cicatrización, ya sea en el desarrollo de circulación colateral en sitios de isquemia y aumento del tamaño de los tumores. ¿Qué significa esto? Que un tejido no puede sanar mientras no hayan vasos sanguíneos que estén llevando irrigación y drenaje sanguíneo, ¿verdad? O sea, un tejido no puede sanar y no puede vivir mientras no hayan vasos sanguíneos. Solo denme un segundo porque aquí me sale que en la reunión hay personas que se quieren conectar y no pueden. Permítanme. Yo no logro ver la presentación. Ay, pero los demás sí la ven. Espero yo que sí la vean. Sí, sí la vemos. Sí, pero sí se ve. No, yo Sí, sí doctora, sí se ve. la presentación. Ah, bueno, pues quizás el compañero sí, quizás tiene algún problema de conexión, porque si lo ven, vaya, permítanme, solo quiero ver aquí esto. Bueno, yo creo que esta cosa, el cupo se llena porque ya no deja que conecten más. Ah, aquí está, ya los encontré. Va, hoy sí, ya los agregué. Bueno, nos quedamos en la angiogenia, ¿verdad? Bueno, esta imagen que está aquí es una imagen que sale en su libro de la patología de Robbins y ahí se ha explicado muy bonito, ¿verdad? Les sugiero que lo vayan a leer porque aquí solo lo vamos a hacer como una pincelada, ¿verdad? Y yo creo que esto también en parte lo desarrollaron en el laboratorio de esta semana. Tenemos un vaso en reposo, ¿verdad? Un vaso sanguíneo normal. Si ustedes recuerdan, después de un estímulo lesivo durante la inflamación aguda, ocurre algo que se llama vasodilatación, en la cual las células que componen la pared del vaso sanguíneo, que son las células endoteliales en la cara interna, y las células que están alrededor, que se llaman pericitos, se separan para permitir el paso de las proteínas y todas las células inflamatorias que ustedes ya conocen. En esa separación de las células endoteliales y los pericitos, lo que sucede es que empiezan a formar como un pequeño embudo estimulado por diferentes factores de crecimiento y citocinas proinflamatorias. Empiezan a crear esa especie como de embudo
y lo que hacen es como tratar de buscar el vaso sanguíneo que tienen ellos más cerca. Recordemos que a nivel histológico los vasos sanguíneos están bien cercanos, ¿verdad? Eso no es difícil. Aquí en el dibujo se ven bien separados, pero en la vida real están bien cerca. Entonces empiezan a formar esa como una boquilla o como un embudo, tratando la célula pericítica y la célula endotelial de buscar el vaso sanguíneo que tienen más cercano, que él también está haciendo eso de formar un embudo, y al final crean como un pequeño canalito que está sujetado por matriz extracelular. ¿Y qué es lo que se ve en la parte de abajo? Que de 2 vasos sanguíneos ahora surgieron 3, ¿verdad? Porque están conectados mediante un canalito. Por supuesto que esto está explicado de manera más amplia a nivel bioquímico en su libro, así que les sugiero que lo vayan a leer. Bueno, en la otra imagen, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Solo que está explicado de manera diferente. Tenemos un vaso sanguíneo que ha sido estimulado por un evento lesivo en la cual hay una activación endotelial y separación de las células endoteliales y pericitos, y que por diferentes estímulos proinflamatorios y factores de crecimiento, esas células endoteliales y pericitos empiezan a crecer y a formar como una pequeña boquilla o un pequeño tubo o túbulo que va a venir y va a empezar a dar otras como ramificaciones. O sea, este pequeño tubito se ramifica en otros dos, y así, como que fuera un pequeño árbol, como que fuera una ramita. Y así es como van creciendo vasos sanguíneos de pequeño calibre, por supuesto, ¿verdad? No son vasos sanguíneos grandes, pero son lo suficientes como para darle irrigación y drenaje a este tejido que ha sido dañado y que él está tratando de recuperarse y reponerse, ¿verdad? Y necesita sangre para poder crecer. Entonces, básicamente eso es lo que explica esta imagen. Eso respecto al primer paso de la formación del depósito de tejido conectivo. El segundo paso se llamaba formación de tejido de granulación. El depósito de tejido conectivo en esta fase se divide o se subdivide en otras 2 fases. La primera se llama migración de fibroblastos. ¿Qué son los fibroblastos? Son pequeñas células que se ven como alargadas o fusiformes que se encargan de producir fibrina en los tejidos, y eventualmente esa fibrina se va a convertir en colágeno, en colágeno básicamente. Entonces migran estos fibroblastos al sitio de la lesión y empiezan a proliferar y a crecer. Una vez llegaron al sitio de la lesión, ellos empiezan a producir proteínas de matriz extracelular, que son las que yo le digo, fibrina, colágeno de diferentes tipos, etcétera, y ahí empiezan a depositarlo. Entonces, antes de seguir, porque creo que no lo puse en la diapositiva, hay que definir qué es el tejido de granulación, y a mí me interesa mucho que ustedes se familiaricen con ese concepto. El tejido de granulación no es más que crecimiento de abundantes vasos sanguíneos en un fondo de matriz extracelular formadas por diferentes tipos de colágeno y diferentes proteínas que van a llegar al momento en que van a madurar lo suficiente como para formar una cicatriz. Piense usted en el tejido de granulación como que fuera una cicatriz fresca, una cicatriz tierna, ¿verdad? Una cicatriz que está empezando a suceder. Véalo de esa manera. Bueno, se dice que el factor transformador de crecimiento beta es la citosina más importante en la síntesis y depósito de proteínas de tejido conectivo. Ese se ha identificado que es la citosina con mayor influencia en la formación de tejido de granulación. ¿De qué nos sirve que se sintetice el colágeno a través de los fibroblastos? Bueno, ya sabemos que este colágeno da cierta firmeza y dureza a los tejidos, y a nosotros nos interesa, al cuerpo le interesa de que el sitio que ha sido lesionado se mantenga firme, que no se desmorone, ¿verdad? Entonces el colágeno le da cierta firmeza al tejido. Finalmente, el tejido de granulación, cuando ya no está así fresquito, evoluciona a una cicatriz. Cuando ya se terminó de depositar todo el colágeno, recuerden ustedes que el colágeno va variando según su estado de maduración, se va volviendo más duro. Entonces, cuando ya se maduró y se depositó, se hace una cicatriz. En el tejido de granulación hay una célula bastante importante que ayuda a todo este proceso, que se llama miofibroblasto. El miofibroblasto no es más que una mezcla entre un fibroblasto y una célula muscular lisa. Es un fibroblasto que, aparte de sintetizar colágeno y hacer todo lo que yo les acabo de explicar, agarra funciones también o le usurpa las funciones al músculo liso. ¿Para qué? Para poderse contraer
Entonces el miofibroblasto lo que hace es que provoca una retracción de la cicatriz en el cuerpo cuando ya la cicatriz está bien formada. Es por eso cuando ustedes, si ustedes tienen alguna cicatriz grande, ¿verdad? Se van a dar cuenta que está como retraída la piel o el tejido alrededor, no se ve lisito, sino que se ve como contraído. Es precisamente por la acción de los miofibroblastos. Entonces tenemos una imagen para ejemplificar lo que les acabo de mencionar. En la primera imagen observamos una piel, ¿verdad? Que es la forma más fácil de ejemplificar la lesión. En la parte de arriba está la parte más externa, que es la epidermis, y lo que se ve más rosadito es la dermis. Como nosotros recordamos, en la dermis hay vasos sanguíneos que la nutren, por supuesto. Entonces ahí tenemos la herida, ¿verdad? Tenemos una destrucción de tejido que ha llegado hasta la dermis. Ya sabemos que lo primero que ocurre cuando hay una herida es extravasación de sangre. Esa sangre lleva fibrina, lleva células inflamatorias, que lo que crean es el famoso coágulo, ¿verdad? Ese coágulo que es como lo primerito que sucede en la lesión. Pero por las diferentes citocinas inflamatorias y el mismo contenido del plasma, ese coágulo se vuelve duro y se vuelve una costra. Esa es como la primera fase. A medida va pasando el tiempo y el cuerpo trata de recuperarse después de esa lesión, esa fibrina que estaba adentro del coágulo, que la fibrina es normal que esté en el plasma, si ustedes recuerdan, es normal que ande viajando ahí en la sangre. Esa fibrina empieza a producirse de una manera exagerada, secundario a la lesión, y eventualmente eso se va a empezar a convertir en colágeno. Por eso es que las heridas se cierran, porque empieza a producir el cuerpo colágeno y las células inflamatorias que andan por ahí dando vueltas, polimorfonucleares o células mononucleares, producen factores de crecimiento que van a ayudar a que se tome forma todo ese colágeno que se está depositando ahí. Entonces al final, en la imagen que vemos de último, ahí se observa la cicatriz, ¿verdad? La cicatriz que tiene abundante colágeno, pero también tiene miofibroblastos, que son como las que retraen la cicatriz y que ayudan a darle sostén. Esa es la forma como sencilla de explicar la formación de las cicatrices. En esa imagen básicamente es lo mismo, lo voy a decir un poco más rápido, ¿verdad? La primera fase es la hemostasia, es decir, hay que detener ese sangrado a como dé lugar. El cuerpo trata de detener ese sangrado y cuando veamos la clase de trastornos hemodinámicos ustedes se van a dar cuenta en qué consiste, pero les voy a dar un adelanto. Lo que hace el cuerpo es tratar de contraer los vasos sanguíneos que han sido rotos y deposita plaquetas. Básicamente eso es la hemostasia que trata de hacer. De la mano de la hemostasia va el proceso inflamatorio agudo, por supuesto, que ustedes ya lo conocen y ya saben en qué consiste, pero en ese proceso inflamatorio empiezan a llegar las células mononucleares de la inflamación crónica y junto con ellas los fibroblastos, que ya dijimos que ellos son los que producen el colágeno y le dan firmeza a la herida, cuando ya se está cicatrizando, por supuesto. Al final que se deposita ese colágeno a partir de los fibroblastos, tenemos una remodelación del tejido. ¿Por qué remodelación? Bueno, porque ahí están creciendo las células que yo les digo que se llaman miofibroblastos y que le dan firmeza y contracción al tejido. Entonces, ¿cómo se ve macroscópicamente el tejido de granulación? Esta es como la foto clásica de la formación de tejido de granulación y quizás más de alguno de ustedes lo ha visto. Es muy frecuente, por ejemplo, en personas con pie diabético, en personas con úlceras venosas crónicas en miembros inferiores. Ustedes esto lo van a ver de manera común. O en pacientes que han sufrido, por ejemplo, traumatismos, alguien que tuvo un accidente en una moto, por ejemplo, y se raspó las piernas y le quedó el tejido ahí vivo, ¿verdad? A medida va cicatrizando, ustedes van a ver que se va formando esta como película entre amarilla con un montón de vasitos sanguíneos bien frágiles. Si ustedes tocan esto, sangra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ya que ya vimos lo histológico, ya podemos entender esta imagen. Todo eso amarillo que ustedes ven ahí es la fibrina y todo el colágeno que está creciendo ahí. Y lo rojito, fácilmente sangrante, es la angiogénesis o angiogenia, es decir, los nuevos vasos sanguíneos que se han formado, que como se formaron bien delgaditos, como yo les decía antes, con cualquier estímulo se rompen. Si usted viene y le aprieta esta úlcera al paciente, le va a empezar a sangrar. ¿Por qué? Porque los vasitos son bien frágiles. Entonces, este tejido de granulación es sano, es normal.
Nunca, jamás, pero nunca, nunca, nunca en la vida usted le retira el tejido de granulación al paciente cuando lo ve así, porque lo que está haciendo es botándole su proceso de cicatrización normal que el cuerpo está tratando de hacer para poderse reponer de esta lesión. Por supuesto, ¿verdad? Que hay pacientes a los que se les infecta el tejido de granulación, ustedes van a sentir mal olor, van a ver pus, van a ver un cambio de coloración que ya no es rojito vivo, ¿verdad? Sino que se ve como pálido, van a ver coágulos, etc. Esto, por supuesto, indica infección, pero si usted ve esto en un paciente, no se lo quite, grábese en su mente que esto es bueno y es saludable, ¿verdad? Que esto esté sucediendo. Tenemos otra imagen que lo ejemplifica también. Es una herida un poco más chiquita y un poco más temprana la fase de cicatrización. ¿Por qué sé yo que es más temprano? Bueno, porque se ve más rojo, se ve menos tejido amarillo, que es el colágeno depositado. Pero si ustedes ven, hace como pequeñas como bolitas. Si ustedes quizás en la imagen no se puede ver muy bien ahorita en la presentación, pero cuando les suba el clase, ahí le dan suma a esta imagen, van a ver que hace como pequeños granitos o bolitas, por eso es que se llama granulación, porque macroscópicamente parecen granitos. Entonces, es el tejido nuevo que está creciendo, y que usted vea esto es excelente para el paciente. Ahora, si vemos la parte histológica de esa lesión, esto es tejido de granulación. Está constituido por vasos sanguíneos, que son todas esas como cavidades rojas que ustedes ven esparcidas por todo este corte que está ahí. Por ejemplo, hay unos vasos sanguíneos más largos, otros más cortitos. Todos esos son angiogénesis, son nuevos vasos sanguíneos tratando de irrigar y drenar ese tejido nuevo que está sanando ahí, que está creciendo. Lo que se observa entre los vasos sanguíneos es matriz extracelular, es decir, material proteináceo que le está dando forma a este tejido, y por supuesto que ahí también hay un montón de células inflamatorias crónicas. Recordemos que la inflamación crónica puede durar meses o años inclusive, ¿verdad? Por los macrófagos. Entonces, lo que se observa aquí, ese montón como de puntitos azules, son células inflamatorias crónicas. Aquí hay otra imagen, un poquito a mayor aumento. Ustedes ven las paredes de los vasos sanguíneos, que son como estas cavidades o espacios que se ven aquí. Ustedes ven que hay vasos sanguíneos muy cerca del otro, porque ellos están formando ese embudo que yo les enseñaba en el dibujo anterior. Entonces hay mucha formación de vasos sanguíneos y están como flotando en una matriz extracelular, que es lo que se miraba amarillito en la foto macroscópica. Y entre ellos aquí hay un montón de células inflamatorias crónicas y agudas también, ¿verdad? En la clase pasada yo les mencionaba que en la inflamación crónica pueden haber polimorfonucleares o neutrófilos. Sí, sí pueden, ¿verdad? Porque ellos están produciendo citocina que mantienen la respuesta inflamatoria también. Entonces, de esta forma se ve microscópicamente. Pasamos ahora a la tercera fase del depósito de tejido conectivo, que se llama remodelación del tejido conectivo, que ya más o menos lo vimos en los esquemas anteriores. En esta remodelación de tejido conectivo ocurre un equilibrio entre la síntesis y degradación de proteínas de la matriz extracelular. Esto está controlado por una serie de enzimas que se llaman metaloproteasas de la matriz extracelular. Estas metaloproteasas lo que hacen es degradar el colágeno y otros productos de la matriz extracelular. Me puede preguntar usted, ¿y para qué? ¿Y no la idea es que esté produciendo matriz extracelular? Sí, pero eso no va a durar para siempre. O sea, el tejido de granulación no puede durar demasiado tiempo, si no, no cumple su función. Entonces, estas metaloproteasas lo que hacen es empezar a escindir ese colágeno para que ya la herida, o la cicatriz, mejor dicho, vaya tomando forma. Estas metaloproteasas son producidas por los fibroblastos, por los macrófagos e inclusive los neutrófilos, que son células inflamatorias agudas. Existen también algunas células epiteliales que producen estas enzimas, ¿verdad? Recordemos que células epiteliales están en todos los órganos, por ejemplo, tracto digestivo, glándulas, piel, etc. Entonces, ellas también pueden producir metaloproteasas que ayudan a remodelar el tejido. Bueno, habiendo ya discutido las tres fases del depósito de tejido conectivo,
Nos podemos preguntar qué factores influyen en la reparación tisular, qué me puede hacer que la herida no me cicatrice de manera adecuada, que ese tejido de granulación no crezca o que crezca de manera defectuosa. Bueno, hay diferentes cosas que nos pueden afectar. En primer lugar, infecciones. Lo que yo les mencionaba, si ese tejido de granulación se llena de pus, se infecta, es como que esté destruyendo todo el avance de cicatrización que ha tenido, ¿verdad? La diabetes es un factor muy importante, por eso se dice que los pacientitos con úlceras de pie diabético, ¿verdad? Nunca se curan, es la creencia popular, no, que no se curan, nunca se me cura la úlcera. Bueno, precisamente porque existe una microangiopatía que está provocando que esos vasos sanguíneos del tejido de granulación nunca crezcan o crezcan de manera defectuosa. El estado nutricional, por supuesto, ¿verdad? Una persona con un déficit nutricional no va a poder producir las proteínas necesarias para la matriz extracelular. Los glucocorticoides o esteroides en general, ellos lo que hacen es disminuir el sistema inmune cuando se usan de manera crónica, por supuesto. Y si yo me disminuyo el sistema inmune, pues mis células inflamatorias van a estar dormidas. Y sin células inflamatorias yo no tengo los estímulos de citocinas y factores de crecimiento necesarios para lograr cicatrizar. Factores mecánicos, por ejemplo, si yo tengo una úlcera en el pie que me está sanando y me vuelvo a golpear donde ya tenía la úlcera, pues es como retroceder, ¿verdad? Es dar 2 pasos para atrás. Ese tejido de granulación se va a dañar o esa cicatriz se va a dañar y vamos a volver al inicio. La hipoperfusión es otro factor que influye, ¿verdad? Si una herida en cicatrización no está lo suficientemente irrigada o perfundida por los vasos sanguíneos nuevos de la angiogénesis, por supuesto que nunca va a cicatrizar. Y el último factor es el tipo y localización de la lesión. Es diferente que yo me hiera con una tijera en la mano, ¿verdad? Que es una herida chiquita y que yo sé que de aquí a una semana no voy a tener nada, a sufrir un accidente de tránsito en una moto y hacerme una herida de 30 centímetros en el muslo, ¿verdad? Es totalmente diferente y es uno de los factores que influyen en la reparación del tejido. Para lograr un ejemplo de esto, cicatrización que yo les acabo de explicar, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que me lo entiendan bien. La cicatrización de las heridas cutáneas. La cicatrización de las heridas de la piel, ojo de la piel, ¿verdad? En función de la naturaleza y el tamaño de la herida, se pueden clasificar en 2. Hay otros libros que la ponen en 3, pero para efectos de examen y efectos de clase, vamos a decir que son 2. La cicatrización por primera intención y la cicatrización por segunda intención. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Bueno, la cicatrización por primera intención. Esta sucede cuando la lesión afecta solamente la capa epitelial. ¿Cuál es la capa epitelial de la piel? La epidermis, ¿verdad? Que es lo que tenemos como más encimita de la piel. O sea, es realmente una herida chiquita. Para que solo afecte la epidermis es una herida sencilla. El ejemplo clásico de estas heridas o esta cicatrización por primera intención son las heridas quirúrgicas. ¿Por qué las heridas quirúrgicas? Porque las heridas quirúrgicas son limpias, no son traumáticas, no son irregulares, ¿verdad? El corte de bisturí es un corte bastante regular, lineal, no se va a ver así con bordes irregulares. Por eso es que es un ejemplo perfecto. Entonces, tenemos la fotografía del ejemplo. Esa cicatriz, a pesar que tiene grapas, ¿verdad? No tiene hilos, es una cicatriz quirúrgica limpia, ¿verdad? Ustedes no ven signos de infección, usted ve que la piel está de un color normal, si usted tuviera el paciente enfrente no tendría mal olor la herida, se ve que se ha pegado y se ha cicatrizado de manera adecuada. Esto es una cicatriz quirúrgica. Entonces, ¿qué pasa en la cicatrización por primera intención? Y para eso nos vamos a la imagen de abajo. Tenemos una incisión limpia, quiere decir eso, es una herida que le han limpiado con yodo, con clorexidina, ¿verdad? Está en un quirófano que en teoría está desinfectado. Entonces, ahí no hay agentes bacterianos que la puedan infectar. Y aparte de que es limpia en ese sentido, es limpia en que sus bordes son limpios y son regulares. Entonces en la imagen solo se ha afectado la epidermis y quizás un poquito de la dermis, que es donde llega ahí el triangulito. Cuando el cirujano viene y cierra esa herida con hilo de sutura o con grapas, como en la imagen,
la piel que está alrededor de la herida no ha sido dañada de manera irreversible, ¿verdad? Solamente fue cortada, pero el sustrato o ¿cómo les puedo decir? Como los vasos sanguíneos que están abajo en la dermis, ellos están en perfecto estado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como hay buena irrigación, bueno, empiezan a nutrir la piel que quedó unida por los hilos de sutura o por las grapas y al final dejan una cicatriz fina, una cicatriz estética, pequeña, sin deformaciones. Los que se han sometido a cirugías, ¿verdad? Y si todo ha salido bien, se van a dar cuenta que estas heridas apenas y dejan una marca, o si dejan una marca es bastante pequeña. Ese es ejemplo de primera intención. Ahora, ¿cómo sucede la cicatrización por primera intención? Tenemos que en las primeras 24 horas después de la herida quirúrgica se forma, por supuesto, el coágulo, que es el primero en actuar. Ya dijimos que ese coágulo contiene eritrocitos, tiene fibrina, proteínas del complemento y, por supuesto, células inflamatorias. Cuando ese coágulo empieza a madurar, digámoslo así, o a envejecer, lo que hace es que forma una costra. ¿De qué nos sirve el coágulo y la costra? Bueno, esto sirve para detener la hemorragia, por supuesto, que es como lo primordial, hacer hemostasia, pero además actúa como soporte para las células que migran. ¿Por qué soporte? Porque en el coágulo ahí pueden estar libremente los neutrófilos, los fibroblastos, la fibrina, sin irse corriendo en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Ellas ahí quedan acumuladas. Cuando este coágulo se deshidrata, que es lo normal que suceda, se forma la costra. Entonces tenemos aquí en la imagen la costra encimita de la piel y vemos que aquí está la herida limpia, ¿verdad? Con bordes regulares y las células inflamatorias agudas están ahí alrededor, secretando citocinas, llamando células inflamatorias crónicas, todo lo que ustedes ya conocen. Eso en las primeras 24 horas. Cuando ya se cumplen las 24 horas, hay abundantes neutrófilos en el coágulo, que ya lo dijimos desde antes, y ellos empiezan a liberar enzimas proteolíticas que eliminan los residuos de células muertas. Recordemos que en la epidermis hay células basales que son como las más profundas, digámoslo así, de la epidermis, que ellas están conservadas alrededor de la herida. Entonces ellas lo que hacen es que empiezan a proliferar en la dermis y empiezan como a querer alcanzar el otro borde de la herida, empiezan a crecer, empiezan a hacer hiperplasia de esas células. Ahora ya sabemos que es hiperplasia, ¿verdad? Porque en la clase pasada ustedes lo revisaron, empiezan a crecer en número. Entonces, hasta que alcanzan el otro borde de la piel. Básicamente eso es lo que sucede. Ya cuando ya han pasado de 3 a 7 días, ya sabemos que los neutrófilos no viven más de 24 horas, ¿verdad? Eso es parte de la clase de inflamación aguda. Entonces, estos neutrófilos empiezan a ser reemplazados por macrófagos, otras células mononucleares y, por supuesto, que empieza a surgir el tejido de granulación. Aquí empiezan a depositarse abundantes fibras de colágeno y empiezan a proliferar las células epiteliales del epidermis. Ahí ya empiezan ellas a crecer y a formar como parte de, como a cerrar la herida, digámoslo así. Se dice que del día 3 al día 7, la angiogénesis o formación de nuevos vasos alcanza su máximo esplendor, hay edema y tejido de granulación. Entonces, en estos primeros días ustedes van a ver el tejido de granulación bien florido, ¿verdad? Así como lo vimos en las fotografías, tanto macro como micro. Después que pasan esos 3 a 7 días, es decir, la primera semana, ya en la segunda semana podemos observar acumulación continuada de colágeno y aumenta la proliferación de fibroblastos que ellos, por supuesto, están produciendo colágeno. Ya en la segunda semana, ya los vasos sanguíneos ya cumplieron su función de empezar a irrigar ese tejido nuevo y por supuesto que el edema empieza a disminuir. A veces ocurre algo que se llama blanqueamiento de la cicatriz. ¿Por qué las cicatrices en un inicio son rojitas y después se vuelven blancas? Bueno, precisamente por esto, porque aumenta la cantidad de colágeno y todos esos vasos sanguíneos que estaban bien floridos en el tejido de granulación se obliteran porque ellos ya cumplieron su función. Vea, el tejido de granulación ya hizo lo que tenía que hacer, entonces empieza a hacer regresión. Por eso es que las cicatrices primero son rojitas y después se ven como blanquecinas. Ya después que ha pasado un mes de la cicatriz quirúrgica
ya ahí ya no hay células inflamatorias, ¿verdad? Ya no hay tejido de granulación, ya no hay edema, ya no hay enrojecimiento, ¿verdad? Puede ser que la cicatriz se observe como un poco blanquecina o de un color un poquito más claro, pero a veces lo que sucede es que los anexos epidérmicos están destruidos. ¿Cuáles son los anexos epidérmicos? Los pelos, ¿verdad? Los vellitos, las glándulas. Por eso es que en las cicatrices quirúrgicas a nosotros no nos crecen pelitos. Todos los que tienen cirugía se darán cuenta que donde tiene la cicatriz no tiene pelitos. Entonces es porque quedan destruidos después de la cirugía. Eso respecto a la cicatrización por primera intención. Ahora, la cicatrización por segunda intención es aquella en la que se considera una unión secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque aquí el cirujano no la cose, no le pone grapas, no le pone mariposas, no le pone nada. Deja que la piel empiece a cerrarse o a sanarse ella solita. Pero ¿cuándo es que se toma esa decisión? De no suturar, por ejemplo. Esto sucede cuando la pérdida de células o tejidos es más extensa y severa que en una cirugía, ¿verdad? ¿Qué tipo de heridas entran en esta categoría? Heridas grandes, por ejemplo, accidentes de tránsito, ¿verdad? En que las personas se hacen una herida enorme en las piernas, en los brazos, ¿verdad? Los abscesos, recordemos que los abscesos es un acúmulo de pus en un sitio corporal. Y si sabemos que el pus es tejido muerto, entonces todo ese tejido que está ahí está muerto. Y, por ejemplo, si ustedes alguna vez drenan un absceso, no vayan a cometer el error de suturarlo después de drenarlo, porque eso no se sutura, ¿verdad? Porque ese tejido alrededor está muerto. Usted no va a estar suturando más que tejido muerto. Las úlceras, por ejemplo, las úlceras del pie diabético, una necrosis isquémica en órganos parenquimatosos, por ejemplo, en el páncreas, en una pancreatitis aguda. La diferencia de esta cicatrización por segunda intención respecto a la primera es que el coágulo es más grande y contiene más exudado, es decir, más pus y residuos necróticos. En la cicatrización por segunda intención, la respuesta inflamatoria es más intensa. Como ustedes recordarán, la inflamación puede ser lesiva para el mismo cuerpo. O sea, el cuerpo está tratando de deshacerse del agente lesivo, pero al mismo tiempo está dañando los tejidos adyacentes. ¿Y qué significa entonces que la respuesta inflamatoria sea más intensa? Bueno, que el potencial de lesión secundaria es mayor. Aquí se produce mucho más tejido de granulación a fin de rellenar todos los espacios que no fueron suturados ni engrapados como en una cirugía. ¿Por qué? Porque como les mencionaba al inicio, el cuerpo trata de tapar ese hoyo, trata de tapar ese agujero, porque eso no le sirve. O sea, un agujero al cuerpo no le sirve, tiene que venir y rellenarlo con colágeno. Entonces, después que se llena de tejido de granulación, ese tejido de granulación se oblitera o llega a una fase regresiva y se convierte en una cicatriz avascular, es decir, sin vasos sanguíneos. Si lo vemos en las fases ya histológicas, primero se forma una matriz provisional, ya no es el coágulo, ¿verdad? Sino que es una matriz provisional que está constituida por fibrina, plasma, fibronectina y colágeno, que a la segunda semana es reemplazada por otra matriz que normalmente está constituida por colágeno. Si ustedes se fijan, es como el doble del proceso, ya no es solo el coagulito que después se volvía costra, sino que aquí se crea una matriz que se cae y a las 2 semanas se vuelve a formar otra matriz provisional. Aquí lo que sucede también es que los anexos epidérmicos quedan destruidos de manera completa y de manera más extensiva que en una cicatriz quirúrgica. Esta cicatrización por segunda intención tiene la característica que se llena mucho de miofibroblastos, que son aquellos que, como les mencioné, tienen funciones de contracción en la herida. Y por eso es que estas heridas quedan como deformes, porque la piel queda como retraída, como que tuviera adherencia, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto esas heridas que se ven irregulares, que se ve la piel como unida de manera anómala. Entonces, eso es lo que sucede en la cicatrización por segunda intención. Si lo vemos en una imagen, esta imagen que está aquí es una herida abdominal que sufrió una dehiscencia, es decir, se deshizo la sutura o las grapas.
y está infectado. Si ustedes se fijan, los bordes están eritematosos, tiene como esa placa blanquecina. Ahí al fondo se ve el tejido de granulación de un color como amarillo blanquecino. Entonces, si el médico comete el error de venir a suturar esto, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Ese tejido está muerto, está inflamado, está dañado, pues se le va a volver a abrir la herida y en vez de ayudarle usted al suturarlo, lo que está haciendo es haciéndole daño al paciente porque está tensionando esa piel y esos tejidos blandos y al final el objetivo que tenía usted con suturarlo, pues logra todo lo contrario. En la imagen lo que se ve es una cicatriz irregular, ¿verdad? La primera imagen, ustedes ven que ya no es finita como la cicatriz quirúrgica o la herida quirúrgica, sino que tiene bordes irregulares y llega inclusive un poco más profundo en la piel. Entonces, como esto no se cierra con hilos ni con grapas, el tejido de granulación él solito empieza a surgir aquí, pero surge en mayor cantidad porque tiene que como tapar todo este agujero, esta pérdida de continuidad que hubo en la piel. Ya finalmente, cuando el tejido de granulación ha cumplido su función, puede empezar a crecer la piel en la forma como superficial y termina tapando la herida, por supuesto, ¿verdad? Pero esa piel ya no se ve como una piel normal en una cicatriz quirúrgica, sino que es bastante blanda, tiene un color un poco más oscuro, ya no se vuelve blanquecina y avascular, ¿verdad? Sino que toma un color ligeramente diferente. Ese es el ejemplo. Ahora, en esta imagen es un ejemplo que sale en su libro, ¿verdad? Que es una úlcera por pie diabético. Y aquí lo que estamos tratando de ejemplificar es la formación de la cicatriz. Vemos que macroscópicamente hay una pérdida de continuidad de la piel, los bordes de la herida se ven rojos, inclusive se ven como blanquecinos, como que no tuvieran sangre. Pero si lo vemos a nivel histológico en la figura B o en la segunda figura, vemos que hay como una formación como de un agujero, ¿verdad? Ahí la piel, la epidermis, se rompió, se perdió totalmente y solo vemos el fondo de la úlcera que está constituido básicamente por pus y tejido muerto. Si nos acercamos un poco más en la imagen C, vemos formación de tejido de granulación. Hay un montón de vasos sanguíneos, un montón de células inflamatorias y que están flotando en una matriz extracelular proteinácea. En la imagen D se ve ya la cicatrización completa, ya ahí ya creció la piel encima, ¿verdad? Hay epidermis encimita, y en la dermis hay proliferación de un montón de colágeno, que básicamente es lo que forma o se conoce como cicatriz. En esta diapositiva básicamente lo que ejemplifica es lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Sería básicamente repetir lo que les he mencionado. Vamos a pasar a la otra parte, que son las anomalías en la reparación del tejido conectivo, porque lo que acabamos de ver es cuando sucede todo de manera ideal, ¿verdad? Cuando el cuerpo reacciona de manera normal y pues gracias a Dios se forma la cicatriz y todo queda bien, ¿verdad? En teoría, pero también pueden haber ocasiones en las que no suceda eso y que son lo que hablábamos antes, ¿verdad? Los factores que influyen en la reparación, la diabetes, los esteroides, las infecciones, etc. Entonces, respecto a las anomalías, podemos decir que la formación inadecuada del tejido de granulación da lugar a dos tipos de complicaciones. Hay algo que se llama dehiscencia de herida operatoria o dehiscencia de sutura y algo que se llama úlcera. ¿Cuál es la diferencia? La dehiscencia de la herida operatoria es cuando, por ejemplo, está la herida abdominal, como está ahí en la imagen, está suturada y ha empezado el proceso de cicatrización y ya empezó a haber tejido de granulación, formación de nuevos vasos, pero por diferentes factores mecánicos o intrínsecos esa herida se abre porque está demasiado presionada, que es, por ejemplo, lo que nosotros observamos en pacientes que son obesos, ¿verdad? Y se les hace una cirugía abdominal extensa y por la misma presión del tejido adiposo, o digamos el paciente hace movimientos demasiado bruscos en el postquirúrgico, esa herida se va a abrir, pero no es lo mismo que se abra, digamos, justo después de la cirugía, donde la cicatrización ni siquiera ha empezado, sino que cuando ya empezó, imagínense la pérdida tisular que hay para que se dé una dehiscencia de la herida operatoria. Ahora, la otra forma de formación inadecuada de tejido de granulación son la formación de úlceras.
Las úlceras no son más que una pérdida de continuidad en un tejido, que lo veíamos en la imagen anterior y me voy a pasar a esta imagen. En la imagen B, eso es una úlcera. Ustedes observan la pérdida de continuidad del epitelio escamoso del epidermis y se forma una especie de agujero. Las úlceras están constituidas por diferentes capas. La capa más superficial es pus, la capa que está un poquito más abajo es tejido de granulación y la capa como más profunda es colágeno. Entonces, si el tejido de granulación se forma de manera adecuada, pues nunca va a superar la fase de úlcera porque no se va a terminar de regenerar el tejido, por los motivos que ya hemos discutido anteriormente. Bueno, tenemos que la formación excesiva de componentes de la cicatrización produce dos tipos de anomalías reparativas. Algo que se llama cicatriz hipertrófica y algo que se llama queloides, que se parecen pero no son iguales. El mecanismo es el mismo, es una falla en el depósito de colágeno y en la formación del tejido de granulación, pero ¿en qué se diferencian? Por ejemplo, en la imagen que está a la izquierda tenemos una cicatriz hipertrófica en una cicatriz de cesárea. La cicatriz hipertrófica se refiere a aquel depósito excesivo de colágeno, pero que respeta los bordes quirúrgicos. Si ustedes se fijan, sigue la lineecita o la rayita de la cirugía, pero se ve como aumentada de tamaño, pero sigue manteniendo la forma de la cicatriz original, solo que con un poco más de colágeno. En cambio, el queloide es un depósito anómalo y excesivo, también de colágeno y tejido conectivo, pero que sobrepasa los bordes de la herida quirúrgica. Si ustedes se fijan, tiene esta forma como, bastantes como bolitas, ya no se ve la rayita normal de la cicatriz quirúrgica, sino que se expande más allá de los bordes de la cirugía original. Entonces, el mecanismo es el mismo. ¿Hola? Hola. No sé si tenía una pregunta la persona que iba a hablar. Bueno, quizás no. Entonces, esa es la diferencia. El mecanismo es el mismo, pero la diferencia son que la cicatriz hipertrófica respeta los bordes quirúrgicos y el queloide se extiende más allá de los bordes quirúrgicos. Creo que todos hemos visto un queloide en alguna vez en la vida. Ahora, esta imagen es la imagen de un queloide, histológica, por supuesto. Si ustedes se fijan en el bordecito, que casi no se ve en esta imagen, pero es como el borde de la piel que venía normal en el borde quirúrgico y de repente toda esta bola aquí que sube y se ve como bien prominente. En la parte de adentro hay un depósito exagerado de colágeno que tiende a tomar ese color como eosinófilo rosadito intenso. Y yo me imagino que lo alcanzan a ver más o menos ahí en la presentación. Si ustedes se fijan, es esta cicatriz gorda, ¿verdad? Es esta cicatriz grandota que se ve aquí, que por supuesto corresponde a un queloide. Ahora, esta otra imagen de aquí es una cicatriz hipertrófica. Si ustedes se fijan, no se ve levantada, no se ve globosa la herida, así como una chibola, ¿verdad? Sino que se ve planita porque respeta el borde quirúrgico de la lesión, pero en la dermis, que es esta parte de aquí abajo, hay un depósito excesivo de fibras de colágeno que las podemos identificar porque tienen ese color como amarillo, rosado brillante. Y tenemos esta otra diapositiva que también es importante. Esta es una tinción para colágeno, así como las diferentes tinciones de colágeno que ustedes estudiaron para el laboratorio. Pues esta es una tinción para colágeno, que por el color yo sé que ya más o menos ustedes se ubican cuál es, ¿verdad? Es una tinción de Masson. Entonces, normalmente, eso es un corte de la piel, normalmente lo que se ve celeste en la normalidad es color rosado pálido, pero ¿qué ha pasado aquí? Ha tomado este color celeste porque el cuerpo ha depositado de manera excesiva el colágeno que se tiñe de azul o de celeste con la tinción de tricrómico de Masson. Es básicamente lo que ha sucedido acá. Permítame que veo que alguien me ha mandado un mensaje aquí, pero no sé qué me ha puesto. Quiero ver. Bueno, dice un compañero que se iba a salir porque tenía otra clase. Solo falta una diapositiva, ya vamos a terminar. Bueno,
Esta es otra anomalía que se llama granulación exuberante. Granulación exuberante es una formación excesiva de tejido de granulación que no permite que nunca cicatrice. Ya dijimos que el tejido de granulación en algún momento debe de morir, ¿verdad? Debe de terminar porque es anómalo, que es para siempre. Entonces la granulación exuberante es eso, es un tejido de granulación que no sufre regresión y que está ahí permanentemente activo y por lo tanto ahí nunca va a crecer la piel encima, ¿verdad? Porque nunca sufre regresión el tejido de granulación. Y solamente eso sería. Ahí les dejo la bibliografía. No sé si alguien tiene preguntas. Si no, lo damos por terminado. Creo que quizás no hay preguntas. Solamente eso sería, chicos. Ahí nos veremos después. Cuídense. Gracias, doctora. Feliz tarde. Gracias, doctora. Feliz tarde. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.